anuncio es Escuela Bíblica de Verano. Oren por eso, muchos de nuestros hijos van a estar ahí y hay muchos voluntarios que van a estar ahí también. Es una grande bendición poder ayudar a los niños a entender la salvación por medio de Cristo Jesús. Y también muchos de los niños que vienen del vecindario, sus papás no son creyentes, nomás los mandan como babysitter, pero eso está bien porque después invitamos a toda la familia en la clausura y es una buena manera de evangelizar también el pueblo que está alrededor de nosotros. Escuela Bíblica de Verano, oren hermanos por favor por eso. Y al fin, aquí hay unas tarjetas de petición de oración por nombre, fechas, y que tienen una oración especial que quieren que estamos orando como iglesia, favor de llenarlo y ponerlo en una caja que está ahí atrás. Y también aquí dice solo ancianos, y nomás quiere que los ancianos oren, nomás chequea esa box ahí, que es solo ancianos o toda la iglesia. Y eso es para petición de oración, y cuando nos reunimos como iglesia, también lo mandamos a toda la iglesia que pueden estar orando por las necesidades de los unos a los otros y cosas personales. Podemos también nosotros como líderes estar orando por ellos también. Hoy tenemos el privilegio de recibir 7 nuevos miembros a la iglesia. ¡Qué bendición! 7 nuevos miembros. Si hay mi lista, aquí está. Cuando les llamo su nombre, por favor, ponerse en pie y luego manténgase en pie porque voy a leer el pacto de membresía y ustedes van a aclarar que sí están en acuerdo con el pacto. Después de eso voy a pedir a los que ya son miembros que si también están en acuerdo de ayudarles a cumplir el pacto de membresía y también a recibirlos como miembros. Primero en la lista, Manuel León, ponerse en pie. Marina León también. Cristóbal Canales, en pie. Diana Marín, en pie. Selene Gallardo. Y también Ismael Pascual y Carolina Almanza. Son los 7. ¿Ok? Voy a leer el pacto de membresía a ustedes, que ya lo tienen ustedes. Eso es pacto de membresía. Me comprometo por el poder del Espíritu Santo a vivir, número 1, en una manera digna del Evangelio y demostrar amor fraternal y cultivar santidad personal y un odio al pecado, a buscar conocimiento bíblico y orar por discernimiento piadoso. Primero. Segundo, a incorporarme en el ministerio de Tri-City Bible Church en español, dando alegremente de acuerdo a cómo Dios me ha prosperado en mi tiempo, talento y riquezas, y usando mis dones espirituales para la edificación de la iglesia. Eso es número 2. Número 3, a guiar a mi familia bíblicamente a buscar la salvación de los perdidos a mi alrededor y a examinarme seria y sinceramente delante del Señor. Eso es número 3. 4, a mantener la unidad en el cuerpo de Cristo, a ser lento para la ira y la ofensa y siempre estar listo para ir tras reconciliación bíblica, recordando que debo perdonar así como Cristo me ha perdonado. Eso es 4. Y 5, hacer todo esfuerzo razonable para unirme a una iglesia que tenga un mismo pensar cuando deje esta. De manera que los líderes de esa iglesia pueden fácilmente cumplir su deber ante Dios en cuidarme y apacentarme en el Señor. Eso es, si un día sales de esta iglesia, es un compromiso de ir a otra iglesia que enseña la palabra de Dios y la sana doctrina. Esos son los 5 promesas que hacen en este pacto de membresía. ¿Todos están en acuerdo, los 7? Diga sí. No oigo. Sí. Ok, iglesia.
Todos los que ya son miembros están en acuerdo de ayudarles a cumplir estos 5 promesas y recibirlos como membresía, como miembros en la membresía de la iglesia. ¿Sí? Sí. Gloria a Dios. Ok, ya son miembros de la iglesia. Pueden tomar asiento. ¡Qué bendición! Es una grande bendición. Y vamos a tener otra clase de membresía. Los que quieren hacerse miembros, nomás pregunta a mí, a Josué, a Uri, a Mago, en cuanto de eso también. Cumpleaños, Charlize. Cumpleaños en esta semana. Ella pensó que yo olvidé, pero no olvidé. Tamareli, también Mareli, allá arriba, mira, ella cumpleaños. Mareli cumple 35 años. No se cree. Not really. Qué bendición. Ok, niños, se pueden ir a su clase. Los que van a quedar aquí, favor de abrir sus Biblias en 1 de Corintios, capítulo 12. 1 de Corintios, capítulo 12. Y hermanos, los que se inscribieron en el esfuerzo evangelístico, ya ordenamos esta semana vienen más libros para eso. Hoy también tengo el libro para Nelly en mi bolsa. Pienso que lo tengo. 1 Corintios capítulo 12. Voy a leer del versículo 4 a 11. Esto es la palabra de Dios. Y ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Pero cada uno les es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia, según el mismo Espíritu. A otro fe por el mismo Espíritu, a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus y a otros diversos géneros de lenguas y a otro interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Oremos. Padre, gracias te damos por tu palabra. Gracias por esta sección de tu palabra que nos enseña, Señor, cómo es que tenemos que conducirnos en la iglesia, cuál es tu cuerpo, el que tú estás edificando, usando cada uno de nosotros con los dones que tú nos has dado para edificación y provecho, Señor, del cuerpo de Cristo, amándonos unos a los otros en el amor de Cristo Jesús que tú nos has dado con tu Espíritu Santo que nos diste. Pedimos ahora que nos ayudas a entender lo que vamos a estudiar hoy en día y aplicarlo, Señor, a nuestro corazón y nuestra doctrina. Y lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. En un tiempo tuvimos nosotros un gasto de $6,700 que se tenía que pagar por completo. Y no teníamos el dinero, no sabíamos de dónde lo íbamos a pagar, pero cuando orando y de repente vino un cheque en el correo por $6,700. Era un pago de cuando una vez se vendió la compañía y llegó exactamente la cantidad que necesitamos. Y mi pregunta ¿es un milagro? O cuando una pareja que por años no pueden tener un bebé tratando con muchos métodos, muchos doctores, en oración y de repente se queda embarazada. Otra pregunta, ¿es milagro? Unos pueden ver eso como un milagro y muchos usan esa palabra de milagro para muchas cosas. Desde
hallar una playera que estaba buscando para comprar o obtener un trabajo. Dicen, eso era un milagro. Esto es un milagro. Es un milagro. Y realmente tenemos que pensar, ¿qué es un milagro? ¿Qué es un milagro? ¿Qué quiere decir la palabra de Dios cuando habla de milagro? Y eso vamos a estudiar hoy. En versículo 10 dice a otro, el hacer milagros. ¿Qué es un milagro? Esa palabra, dunamis, viene de la raíz de la palabra en el griego que es poder. Y un milagro, como lo muestra en la palabra de Dios, es cuando Dios interrumpe lo normal o lo natural con algo abnormal o algo sobrenatural y que no hay ninguna otra explicación para lo que sucedió, pero que era Dios es el que lo hizo. ¿Okay? Es cuando Dios hace algo fuera de lo normal, fuera de lo natural, y Él lo hace y no hay ninguna explicación otra, sino que Dios lo hizo y Dios está obrando. ¿Okay? Cuando, por ejemplo, con los $6,700 hubo circunstancias por lo que lo recibimos. Se vendió una compañía y recibí este cheque más tarde y hubo circunstancias. Uno puede decir milagro, pero no. También con el embarazo, como dije, usaban muchos métodos, muchos doctores, tal vez era uno de esos, pudo ser el razón por lo cual se embarazó. No milagro. Uno puede considerarlo un milagro, pero en cuanto a lo que la palabra de Dios enseña lo que es un milagro, un milagro es que si un día, por ejemplo, este edificio, imagínate esto, un milagro es que si este edificio, the Tri-City Bible Church, okay, si este edificio un día se mueve de aquí a la orilla de la playa, en un día, eso sería un milagro. Que Dios lo recoge y lo pone allá. Es algo que no hay otra explicación, sino que Dios lo hizo. Eso será un milagro. Un milagro. Y estamos estudiando los dones espirituales en 1 Corintios 12. Y como ya hemos visto, los dones tienen dos categorías en este capítulo. Los clasificamos en nuestro estudio los clasificamos en dos maneras. Hay dones permanentes, los que todavía están en operación en la iglesia hoy en día. Okay. Ellos son para la edificación de la iglesia, para el bien de la iglesia. Y hay dones temporales. Estos son dones sobrenaturales, podemos decir, y tienen el propósito de confirmar el mensaje que era de Dios, o el ministro fue enviado por Dios. Y vamos a ver más de eso hoy en día. Son temporales estos dones especiales porque ya no se necesitan, no son necesarios hoy en día. Y eso vamos a ver. Aquí en 1 Corintios capítulo 12, en este capítulo hay 9 dones en esta lista. 9 dones. 4 son dones temporales. Okay, 4 son dones temporales. En versículo 8 a 10 son los dones. Dice, porque a ese es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, otra palabra de ciencia, a otro fe, a otro dones de sanidades, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otros diversos géneros de lenguas y a otro interpretación de lenguas. Esos son los 9 dones aquí en este capítulo. Okay, 9 dones aquí. No son todos, pero son los dones aquí. Ahora, los dones temporales en esta lista son 4. Según como yo lo estoy enseñando y según como yo lo entiendo. Porque vas a ver, si estudias, que unos tienen diferentes
maneras de mirar estos dones. Pero eso es lo que yo considero mirando todo el Nuevo Testamento y todo el consejo de Dios, cuáles son los dones temporales, y cuáles son los permanentes. Los dones temporales son sanidades, lo que vimos la vez pasada, don de sanidad, de sanar, el don de hacer milagros, temporal, don de lenguas, de géneros de lenguas, de glausía, que es la palabra, que son idiomas, y 4, la interpretación de lenguas. Son los 4 dones espirituales, 4 dones temporales aquí en esta lista. Y es interesante que solamente aquí en 1 Corintios se mencionan estos dones temporales. En Romanos capítulo 12, en Efesios capítulo 4, en 1 de Pedro 4, donde mencionan dones espirituales, no hablan de estos. Solamente aquí en 1 de Corintios, y vamos a ver, es porque ellos estaban teniendo problemas con estos dones que son temporales. Y la vez pasada vimos el don de sanidad. Y hay ciertas cosas de ese don que son ciertos también del don de hacer milagros. Y eso vamos a ver. Por ejemplo, y vamos ya a mirar, por ejemplo, el propósito del don. El propósito del don de sanidad vimos que es para confirmar, y yo considero todos los dones temporales son dones que confirman la revelación de Dios. El don de milagros, de hacer milagros, tiene ese propósito, el propósito del don. Sin duda sabemos que Jesús era milagro. Vamos a considerar los milagros de Jesús. Jesús hacía milagros en su ministerio. ¿Por qué? ¿Por qué era la razón de sus milagros? Y quiero ir primeramente a Juan capítulo 2, lo que leyó Josué al principio. En Juan capítulo 2, el Evangelio de Juan capítulo 2, versículo 11. Dice, este principio de señales, y la palabra señal es sinónimo con milagros, porque un señal señala a alguien y eso es lo que un milagro hace. Este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó su gloria a sus discípulos. Creyeron en él. Creyeron en él. ¿Por qué es que Jesús hizo este milagro? Aquí dice, para manifestar su gloria. Aquí dice que Jesús hizo este principio y manifestó su gloria. ¿Qué es su gloria? ¿Qué es su gloria? Pues vemos en Juan capítulo 1, versículo 14, que dice aquí Juan que el verbo, esto es la palabra de Dios encarnado, fue hecho carne, habitó entre nosotros, vimos su gloria, gloria con el unigénito del Padre, lleno de gracia y verdad. Sabemos que la gloria de Él, que es que Él manifestó, era lleno de gracia y de verdad. Gracia y de verdad. Eso es la revelación de quién es Él. ¿Por qué hizo milagros? Para confirmar que Él fue enviado de Dios como el Verbo encarnado, la revelación de Cristo Jesús, que Cristo Jesús es Dios. La razón de este milagro en Juan capítulo 2 era para manifestar la revelación que Él es Dios. Gloria, otra manera, en el Antiguo Testamento habla de que es el compuesto de todos los atributos de Dios, su gloria. Y este milagro fue un milagro para manifestar quién es Jesús, dar revelación. Es que Dios está hablando con este milagro. Y esos son los milagros. Son señales que confirman la revelación de Dios.
Milagros son la confirmación que Dios está hablando, que Él está dando revelación. Eso es importantísimo. Siempre en la palabra de Dios es con ese propósito. Su propósito de milagros. Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. Que Dios está hablando. Milagros son la confirmación que Dios está hablando, dando la revelación de Él. Vamos a Juan capítulo 5. Y vamos a ver varios textos hoy en día. Juan capítulo 5, versículo 36. La palabra de Dios dice aquí más. Esto es Jesús hablando. Yo tengo mayor testimonio del que Juan. Ok, Juan el Bautista está dando testimonio de Cristo Jesús. Jesús dice, yo tengo más testimonio del testimonio de Juan. Porque las obras que el Padre me dio para se cumpliese, las mismas obras que yo hago dan testimonio de mí que el Padre me ha enviado. Cuando está hablando de las obras, está hablando de sus milagros, de sus señales, de sus prodigios, de sus maravillas. Y Él dice, la prueba de mi testimonio son los milagros que yo hablo. La prueba que Dios me envió, que Dios está hablando por medio de mí, son los milagros que yo hago. Ahora en Juan capítulo 20, al fin del libro, casi en Juan 20, nosotros conocemos muy bien este texto, habla de sus milagros. En versículo 30 de Juan 20 dice, hizo además Jesús muchas otras señales, milagros, en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritos en este libro. Él hizo mucho más que no está escrito en este libro. Aún su palabra dice que si lo escribieron todos, el número de las cosas que él hizo, el mundo no pudiera, no cabrían los libros que en ella hubieran escrito si escriben todo lo que él hizo mientras que él estaba aquí. Pero aquí en 20 dice, hizo muchas más otras señales en presencia de sus discípulos, milagros, pero estos se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para creyendo tengas vida en su nombre. Hablando de sus milagros, Jesús hizo milagros para probar la evidencia de la revelación de Dios a su pueblo, de que Él es la palabra encarnado. Y estos están escritos para que creen. Para que creen. Estos milagros están escritos para que creen la revelación de Dios, que Él es el Verbo encarnado, Él es el Dios encarnado. Ahora, vamos un poco más adelante en Hechos capítulo 2. Y estamos hablando de los milagros de Jesús. Milagros de Jesús. En Hechos capítulo 2, el primer mensaje después del nacimiento de la iglesia, el mensaje del apóstol Pedro, en versículo 22, dice, varones israelitas, oír estas palabras. Jesús Nazareno. Él quería aclarar que no está hablando de cualquier Jesús, está hablando de Jesús el Nazareno. Jesús Nazareno, varón, mira, aprobado por Dios entre vosotros. ¿Con qué? Maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de Él, como vosotros mismos sabéis. Aquí Él está diciendo que los señales, los milagros, los prodigios que Jesús hizo son confirmación que Jesús fue aprobado. Eso es que Dios fue exhibido por Dios. Dios quería darse a conocer a Jesús para salvación. Envió a su Hijo para dar esa revelación y salvación. Dios confirma su mensaje y su Hijo con maravillas, prodigios, señales. Esas tres palabras van juntos. Porque maravillas son milagros que levantan
un espanto, un asombro, y ese asombro va a señala a algo espiritual, y eso es a Cristo Jesús hablando aquí. Su mensaje, su Hijo, Dios lo confirma, yo lo envié y este mensaje yo confirmo con esos milagros, prodigios, señales. Así, ¿por qué hace Dios milagros? Y mira aquí, dice que Dios hizo para confirmar su revelación. Uno dice, ¿por qué hace milagros? Es para eso. Así hace milagros siempre. Y así están los milagros siempre en las Escrituras, con un propósito para confirmar que Dios está hablando. Así en el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento, por su palabra encarnado y su palabra escrito. Porque todavía no tenían el inspirado Escritura en ese entonces. Eso es el propósito con Cristo Jesús. Pero también era el propósito de sus apóstoles. Dios dio este mismo milagro, como el de sanidad, a los apóstoles. Y uno dice, ¿solamente a ellos? No, también a otros en el Nuevo Testamento. Este don para confirmar lo que ellos estaban hablando era en la revelación de Dios. Porque en ese entonces muchos estaban hablando, especialmente los fariseos, los rabís y todo lo demás. Vamos a Marcos, el Evangelio según San Marcos, capítulo 16. En Marcos 16, voy a comenzar en el versículo 15. Dice, ir por todo el mundo, predicar el evangelio a toda criatura. El que creyere fuere bautizado, eso es el bautismo del Espíritu Santo, será salvo. Mas el que no creyere será condenado. Luego dice aquí, y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si beberán cosas mortíferas, no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y que se sanarán. Aquí está Jesús, está diciendo, van a salir a predicar. Y estos señales va a seguir a los que creen. Y ellos son los apóstoles. Estos señales. ¿Cuáles? Echando fuera demonios. Estos poderes, nuevas lenguas, toman serpientes y todo lo que está mencionado aquí. Dice que van a predicar anunciando la revelación de Dios, el mensaje de Dios. Y estos milagros van a seguir su anuncio. ¿Por qué? Estos milagros van a seguir su anuncio. ¿Por qué? Para que todo lo que el mundo puede ver, que esto es verdad. Que esto es verdad y que es Dios hablando, que Dios está hablando. Él está confirmando predicar el evangelio con estos milagros. Mira versículo 19, el mismo Marcos 16. Y el Señor después que les habló, fue recibido arriba, ascendió al cielo y se sentó a la diestra de Dios. Y ellos, saliendo, predicando en todas partes, ayudándoles el Señor y confirmando la palabra. ¿Cómo estaba el Señor ayudándoles, confirmando la palabra? Aquí dice, con las señales que les seguían. Amén. ¿Cómo es que la palabra de los apóstoles es confirmado? Con señales, con milagros. Y así es como Dios estaba confirmando su mensaje. El mensaje de ellos, así como confirmaba el mensaje de Cristo, de la gloria de Cristo con Jesús de Nazaret. En la misma manera.
Vimos las sanidades, eran la misma manera. Sanidades de los apóstoles, sanidades de Cristo Jesús, para confirmar el mensaje. Aquí estamos hablando del don de milagros. Dios estaba confirmando su revelación con milagros, y eso es el propósito de los dones, de los milagros, confirmando su palabra. Hoy en día, cuando uno se levanta a anunciar su palabra, ya no necesitamos milagros. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos esta Biblia, que es la palabra de Dios escrito, y esto confirma todo lo que yo digo. Porque tratamos de no hablar cosas fuera de este libro, en su contexto, en su contexto. Pero en esos días no tenían esta revelación escrito, y Dios lo confirmaba con estos milagros. Por esa razón, dio don de milagros. Hebreos, vamos a Hebreos capítulo 3. Hebreos capítulo 2, Hebreos 2, 3. Aquí dice: ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? La cual, habiendo sido anunciado primeramente por el Señor, este mensaje fue primeramente anunciado por Cristo Jesús, nos fue confirmada por los que le oyeron. ¿Quién son los que lo oyeron? Son los apóstoles, sus discípulos que estaban con él. Ellos lo oyeron. Ellos son los que lo oyeron, los apóstoles. Ellos lo trajeron a nosotros, los apóstoles. Y como dice en Juan 17:20, han de creer por la palabra de ellos. Los que han de creer por la palabra de ellos. Está hablando de los apóstoles. Aquí dice: habido anunciado primeramente por el Señor, nos fue confirmado por los que le oyeron, los apóstoles, testificando Dios. ¿Quién está testificando? Dios está testificando. Dios está dando revelación juntamente con ellos. ¿Cómo? ¿Cómo está Dios confirmando, dando testimonio de lo que ellos estaban hablando? ¿Ya? ¿Qué es? Don espiritual. Aquí está diciendo que Dios juntamente con ellos estaba confirmando el mensaje con señales, prodigios, diversos milagros, repartimientos del Espíritu según la voluntad de Dios. Ya está aprendido. Así es. Eso es. Confirmando con señales, milagros, así como Dios estaba confirmando el mensaje de ellos. Así como confirmaba el mensaje de la gloria de Cristo de Nazaret. Dios confirmando su palabra con milagros. Y aquí dice que con señales, prodigios, diversos milagros y repartimientos del Espíritu. Eso es dones espirituales. Puede estar hablando de lenguas hay. De lenguas hay. Es un milagro. Ahora, ¿qué es el propósito de milagros? No es difícil entender lo que la palabra de Dios está diciendo de ellos. Para confirmar la palabra, la revelación que ellos recibieron de Dios, el evangelio de Dios. Así como el don de sanidades es una manera similar, el don de hacer milagros era confirmación que Dios estaba hablando. Que Dios estaba hablando, dando testimonio de su revelación.
El propósito es una manera que está similar con el don de sanidad. Otra cosa que es similar con el don de sanidad son las personas. Las personas que tenían ese don de hacer milagros. Okay. Jesús podía hacer milagros. Jesús sanaba. Pero también, como vimos en Lucas capítulo 9 y también Lucas capítulo 10, los apóstoles, cuando Él les envió, ellos tenían el don de sanar, ellos tenían el don de milagros. Y vimos en capítulo 9, primeramente los discípulos, los 12, y luego, y yo siempre pienso, ahí estaba Judas haciendo milagros también, pero ese es otro tema. En capítulo 10 de Lucas habla de los 70, si se acuerdan, que Dios envió con la misma habilidad de hacer milagros, los 70. Y como vimos, también son los que son colaboradores con los apóstoles. O podemos decir los que los apóstoles enviaron. Por ejemplo, en Hechos capítulo 8, en 7. En Hechos capítulo 7 habla acerca de Esteban. Hechos capítulo 7, versículo 7 dice, en Hechos capítulo 6, capítulo 7 dice, y crecía la palabra del Señor y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían la fe, y Esteban, lleno de gracia y poder, hacía que grandes prodigios y señales entre el pueblo. Esteban, Dios estaba confirmando el mensaje de Esteban con milagros y prodigios. También en Hechos capítulo 8, versículo 5, comenzando en versículo 5, dice de Felipe. Entonces Felipe descendió a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo, y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo que las señales que hacía. Porque de muchos que tenían espíritus inmundos, y eso es un poder de milagros, que tenían espíritus inmundos, salían estos dando voces, y muchos paralíticos cojos eran sanados. Felipe también tenía el don de hacer milagros. Echar fuera demonios es un don de hacer milagros, porque lo decían con una palabra, un poder, el poder de echar fuera demonios. Este don de hacer milagros fue dado a ciertas personas. Aparte de Cristo, fue dado a los apóstoles y los que eran colaboradores de los apóstoles. Unos dicen que son los que los apóstoles imponían sus manos y ellos daban el don a estas otras personas. No hay mucha evidencia de eso, pero nunca lo vemos en las escrituras por otras personas. Nunca. Este don era de ciertas personas. Y si vemos en 2 Corintios capítulo 12, si vamos a 2 Corintios capítulo 12, en versículo 12, esto es un versículo clave. Aquí dice, 2 Corintios 12, 12, con todo, las señales del apóstol han sido hechas entre vosotros en toda paciencia ¿cómo? ¿Qué son los señales del apóstol? Señales, prodigios y milagros. Aquí dice que las señales del apóstol, no un señal de un apóstol, pero dice las señales de apóstol, no del apóstol, de apóstol, que eran señales, prodigios, milagros. Ahora, ¿qué era el don de hacer milagros? Eran señales de apóstoles. Señal de apóstol. No todo creyente. No todo creyente. Eran de los apóstoles. Un apóstol, la palabra de apóstol quiere decir un enviado. Alguien que es enviado.
Y los apóstoles con un A mayúsculo son los apóstoles con oficio de apóstol, los enviados por Cristo Jesús. Pero los otros que tienen apostolado son los enviados por los apóstoles. Los que fueron especialmente enviados con este don, apóstoles del Señor y apóstoles de la iglesia. Y vimos como dones de sanidades, el de hacer milagros tenía el mismo propósito. Era solamente de ciertas personas, solamente con un propósito, y también era por un tiempo solamente especial. El Señor estaba en este mundo por 33 años. 33 años. Y en pensarlo, Él no hizo ningún milagro en los primeros 30 años que Él estaba aquí. Ninguno. Y uno dice, ¿cómo sabes? Porque en Juan 2:11, lo que vimos, dice, este principio de señales, ese es el primer milagro que Cristo hizo, convertir la agua a vino. Primer milagro que Él hizo. Principio de señales que hizo Jesús. Él nunca hizo un milagro antes que eso. Eso nos enseña que Dios tiene sus tiempos específicos en que Él usa milagros y no es todo el tiempo. Solamente cuando Dios está dando revelación de sí mismo, y Jesús no comenzó a revelarse hasta que Él comenzó su ministerio después de ser bautizado. Luego los milagros comenzaron. Los milagros fueron durante su ministerio de 3 años. Y con los apóstoles en los días de la iglesia en su infancia. Mientras que Dios estaba dando ¿qué? Revelación. Los milagros están conectados con Dios dando revelación. El don de milagros, si existe hoy en día, quiere decir que Dios todavía está dando nueva revelación. Y para nosotros, en pensar que hay nueva revelación, nosotros creemos que eso es herejía, que no hay más revelación. Apocalipsis mismo dice que el que añade a este libro, se añade la maldición. No, tiempo específico. No es que si todo el tiempo hay milagro tras milagro tras milagro, todo el tiempo no hay. No hay. Aunque te quieren decir hoy los charlatanes hoy en día que sí hay, no hay. Y la razón es que Dios tenía revelación especial que Él estaba confirmando con milagros. Incluso en el Antiguo Testamento. ¿Cómo Él estaba confirmando lo que Él estaba haciendo con Moisés? Con milagros. Él partió el mar rojo, la mano del cielo, la roca, la agua de la roca. Todos esos es que Dios estaba hablando a su pueblo. Y luego lo demás es historia. Y luego tienes Elías y Eliseo. Ellos estaban dando nueva revelación de Dios. Dios estaba haciendo milagros con ellos. Iba y la historia de la iglesia del Antiguo Testamento. Y luego llega al fin del Antiguo Testamento. Silencio, 400 años. No milagros, no milagros, no milagros. Y luego viene Jesús. Es bautizado. Dios quiere hablar de nuevo. Revelación de Él en Cristo Jesús, milagros. Otra vez. Así es como Dios lo hace. No es para todo el tiempo. Y la razón que Él lo estaba haciendo con milagros es que Él tenía algo especial a comunicar a la gente. Y lo hace con milagros. Con milagros. Qué tremendo. Qué tremendo. Y cuando Dios estaba revelando a Cristo, su palabra encarnado y su palabra escrito por los apóstoles, hay y solamente hay es cuando Él usaba milagros y señales, confirmando su mensaje a la iglesia.
Y hermanos, sí hay otros tiempos cuando vemos milagros de vez en cuando, pero no es lo normal. No es el don de milagros. Y aún hoy en día, Dios todavía hace milagros. Y el milagro más grande, todos nosotros lo conocemos, es el cambia vidas. Él da nueva vida. Eso, hermanos, es un milagro. El don de milagros tenía su propósito específico, fue dado a personas específicas y en un tiempo específico durante la confirmación de su revelación. En el Nuevo Testamento eran señales de la revelación de Dios, primeramente la revelación de la palabra encarnado y también la palabra escrito. Y cuando ya fue escrito, ¿qué? Ya no lo necesitamos. Ya no necesitamos la confirmación por milagros. Porque tenemos su palabra inspirada que confirma todo lo que es predicado. Todo lo que tenemos es Cristo Jesús. Qué tremendo. Y solo es Jesús. Solo en Cristo tenemos todo lo que tenemos. Y damos gracias a Dios por eso. Oremos. Padre, gracias. Te damos, Señor, por tu palabra, que nos es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruirnos, Señor, en justicia. Para que nosotros podamos estar enteramente preparados para toda buena obra. Y eso es predicar, Señor, tu mensaje de salvación. Porque un día nosotros estábamos ciegos, muertos. Y ahora podemos ver y tenemos vida. Qué grande es eso. Y sabemos que todo eso se cumple solamente en Cristo Jesús. Y a ti es la gloria siempre en tu iglesia. Pedimos tu ayuda, Señor, siempre en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Ponemos en pie por el último canto, por favor. Es semejante al don de sanidades con el don de milagros. Es que yo no quiero que van y digan que Luis no cree que Dios hace milagros hoy en día. Igual que yo no quiero que digan que Luis no cree que Dios sana hoy en día. Sí lo creo. Sí lo creo. Yo creo que Dios puede hacer milagros cuando Él quiere, porque Él es Dios. Pero lo que yo no creo es que el don de hacer milagros existe en la iglesia hoy en día. ¿Por qué? Porque no se necesita. Nosotros tenemos la palabra escrito por los mismos apóstoles que tenían ese don, y su mensaje fue confirmado por los milagros, prodigios y señales que ellos hicieron. En el poder del Espíritu de Dios, manifestación de Espíritu, como dice en versículo 11 de 1 Corintios 12. Vamos a seguir la semana que entra con más dones espirituales y a ver cuáles vamos a ver la semana pasada. Si quieres saber, vengan la semana que entra para estudiar. Padre, gracias por este tiempo y por tu palabra. Pedimos, Señor, que lo podemos guardar en nuestro corazón para no pecar contra ti,
como dice Salmo 119:11. Ahora, Señor, para ti sea la gloria en tu iglesia. Ayúdanos, Señor, cada día testificar de todo lo que tú has hecho, Señor, en nuestra vida y sigues haciendo. Y pedimos tu ayuda siempre, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Ya están despedidos, hermanos.